¿Me confirma el audio, por favor? Sí, Lice. Ok, Sí, Ulises, se gracias. escucha. Gracias. A ver, vamos viendo. El objetivo del costo desde el punto de vista de toma de decisiones. Aunque ya habíamos visto algunos ejemplos, podríamos explicar algunos ejemplos en realidad de cómo esto afecta la toma de decisiones. A ver, cuando tú determinas tus costos, evidentemente esos costos tienen que ser un aporte a la toma de decisiones, pero depende cómo lo utilices también, ¿no? Cómo lo enfoques. A ver, el hecho de tener el costo no necesariamente faculta a uno para tomar decisiones. En realidad hay que analizar cómo se ha generado ese costo para tomar decisiones. Porque no me sirve de nada saber que me ha costado 100, decir, me cuesta 100. Puedo tomar decisiones a partir de ese dato en lo que se viene, o sea, en las ventas, en mi precio de ventas, en adelante. Pero si yo quiero optimizar mi cosa, es decir, ¿y por qué 100? Y analizar por qué me ha salido 100 y analizar todos los elementos que lo han generado, ese ya es otro tipo de decisiones, ¿no? Quizá aumentando una máquina más, mi costo va a disminuir porque va a aumentar mi cantidad producida. Ok, o quizá aumentando los sueldos, voy a hacer un análisis y mi costo de mano de obra va a aumentar, por ende mi costo va a aumentar. Pero si les exijo mayor rendimiento, les pongo metas, quizá mi costo va a disminuir. O sea, muchas veces creen que por aumentar el sueldo el costo ya ha aumentado. Y muchas veces no es así. Depende cómo organizas tu producción. Existe una falsa idea de que en una empresa, para disminuir los costos, hay que despedir personal. Y yo digo, no. A veces ese pensamiento sin análisis de las consecuencias puede generar muchos problemas. Es más, costos y hasta pérdidas grandes. ¿Cómo así? Pues sencillo. En una empresa, me acuerdo igual, decían, su costo es demasiado elevado. Era mi informe, decía, tu costo es muy elevado. Por ende, tus precios tienen que ser relativamente los más elevados del mercado, por eso vendes poco. Es que tengo muchos ingenieros aquí que trabajan y eso es lo que está encareciendo mi producto. Y digo, sí, pero tienes que hacer un análisis de cuánto aporta ese ingeniero a tu producción y ver si eso no es factible, ese costo que estás invirtiendo. Y el otro dijo, ya, voy a analizar. Y a la otra semana vuelvo y ya lo había despedido en realidad. Había pagado su finiquito, todo. Cuando analizas bien la consecuencia, ese ingeniero que ha despedido era el único que sabía el funcionamiento de la máquina de producción, del arranque de máquina y cambio de matrices. Y el segundo que medio que sabía, no lo dominaba muy bien, porque además estaba en alemán y el ingeniero que despidieron tenía conocimientos básicos del alemán y podía solucionar errores de la máquina en el momento. En cambio, el otro no, cometía muchos errores. Y pues se generó un montón de pérdidas por daños por daños de producción. Y uno dice, pero entonces, ¿cuál era el problema? Justamente eso, que la maquinaria dañaba muchos productos. Por eso se encarecía. En vez de sacar 1000 productos, sacaba 800, 200 dañados. Ese era el problema. No era el problema el ingeniero. Y, y ahí ha tenido doble pérdida, porque encima que se dañaba ya no se dañaba 200, se dañaba 500. Entonces, por eso, muchas decisiones a veces son poco analizadas en consecuencia y a futuro, y eso hace que la empresa genere pérdidas. Entonces, cuando uno determina los costos, ya en tema de decisiones, siempre tienes que analizar los costos, no es solamente el valor del producto final, eso tiene que estar muy claro. Los costos son los componentes, los materiales, el trabajo directo, los costos indirectos. Esos son los costos de producción y esa es la base. Por ahí tus materiales son demasiado caros. Por ejemplo, yo me acuerdo un caso de eso, una empresa me decía, es que mi costo de mi proveedor es muy caro. Sí, pero ¿de dónde compras? De Santa Cruz. A ver,
analizando su producto, analizando su cadena logística de abastecimiento, le digo, pero yo encontré un proveedor en Perú que lo vende con un 40% menos de su valor. Solo tendrías que importar y calcular el tiempo de aprovisionamiento y te saldría más económico. Hace la prueba medio dudando porque era muy fiel a su cliente, a su proveedor de Santa Cruz, le daba crédito y todo eso. Y cuando hicimos contacto con Perú, su costo ha reducido al final en un 30%, porque compraba mucho más económico, con mejores certificaciones del exterior. Es más, le ofreció una gama de otros materiales que le podía abastecer y redujo costos en otros materiales más. Cuando ya se animó, digo, pero ahora anímate a traer de otro lado. Por ejemplo, de Alemania. Y de Alemania le salía 45% más óptimo el precio. O de India. Es que es cuestión de organizarse en vez de estar sacrificando en la misma empresa, ¿no? Evidentemente había esa situación. En el tema de producción no hubo eso. En el trabajo directo hablamos de rendimientos, hablamos de la mano de obra calificada y no calificada. ¿Sí? Para poner un claro ejemplo. Siempre pongo este ejemplo de incoherencias al momento de tomar decisiones, analizar tus alternativas. Vamos a un ejemplo. Cuando alguien me dice, necesito un almacenero, ¿sabe qué requisitos he visto? Dice, se necesita almacenero. Requisitos, bachiller, con libreta militar, o sea, libreta de servicio militar. Ya, esos son tus requisitos, sí, que sea joven, porque hay que cargar pesado. Vale, pero, a ver, analizaremos bien esto. Si tú tienes un almacén, digamos, aquí está tu almacén, ¿qué es lo que está en tu almacén? Tus materiales, tus productos terminados. O sea, todo lo que has invertido en materiales y en la fabricación de productos. Y lo vas a poner en manos de una persona no cualificada que puede generar pérdidas. Me dices, no, pero es que es más económico aquí solo cargar. ¿Será que es solo cargar? Yo he conocido casos donde por el almacenero mensualmente pierden entre 15,000 a 17,000 dólares. Me dice, cada mes perdemos 15,000 dólares, una empresa grande, ¿no? Y digo, pero ¿sabes por qué estás perdiendo, no? Sí. Por vencimientos, me dice. Baja de productos por vencimientos, estaban vencidos. Y yo, ok, pero quién administra tu almacén? Un muchacho. Ah, claro, o sea, ¿qué querías? Si no tiene las herramientas suficientes o la instrucción suficiente, pues no conoce técnicas de rotación de inventario, no conoce técnicas de movimientos, procesos, no maneja las técnicas digamos, de acomodar los inventarios, porque existen diferentes técnicas para organización de los inventarios, los flujos de movimientos internos, técnicas de ergonomía y manejo de productos, que tiene que saber, pues, una persona que esté cualificada para eso. Pero decían, no, es que tiene que cargar bultos. Piensan que el almacenero se dedica a eso, no a acomodar y cargar. Y han perdido así mucho dinero en manos de obra. Sencillo, o sea, a veces no tienes que ir muy lejos, solo tienes que ver su personal y su currículum de cada uno y ahí te das cuenta, digamos, dónde se ha perdido. Del caso que les comenté hace un momento, por ejemplo, ¿quién calculó esos costos mal? Me decía, es que yo le calculamos, sí, pero tú eres ingeniero eléctrico, pero soy el dueño. Sí, pero el hecho de ser el dueño no te da las habilidades o los criterios para calcular bien tu costo. Lo has hecho la mejor forma posible de tu parte, sí, pero necesitabas una asistencia técnica. Por eso has fallado. Pasa muchas veces. Entonces, tienes que analizar, como dije, en el análisis de alternativas, todos esos elementos, las causas. ¿Y cómo se entiende y cómo se hace ese análisis de alternativas? Conociendo la producción. Si tú no conoces la producción,
Si tú no entiendes la producción o el proceso productivo, no vas a poder dar ninguna solución, ni tomar ninguna solución. Claro, una persona que quiera sugerir cómo mejorar algo sin conocer cómo se hace, lo único que está haciendo es generar unas hipótesis en base a un supuesto y no le va a salir. Entonces, el análisis de alternativas pasa por eso. Analiza todas esas alternativas. Políticas de precios de venta. Bueno, en todo caso, cuando tú conoces tu costo, por si me ha costado 100, voy a establecer 3 políticas de precios de venta. ¿A qué se refiere? Voy a tener precios de venta 1, precios de venta 2, precios de venta 3. ¿Y eso por qué? Para las ventas entre 1 a 100 unidades, voy a vender a 200 bolivianos. Pero si la venta es entre 101 unidades y 1000, voy a venderlo a 190. Si la venta es entre 1001 adelante, lo voy a vender en 180. Y unos dicen, pero estás perdiendo dinero. Sí, pero ¿dónde estoy recuperando? En la cantidad. Lo que me lleva a la siguiente situación. Les pregunto, si tú quieres, si yo les digo, la empresa tiene una utilidad del 80%, esa es la empresa A, y tengo otra empresa cuya utilidad es 10 centavos por cada unidad, por si acaso, ¿con cuál se quedaría? ¿Con la A o con la B? ¿Cuál empresa les llama la atención? Sinceramente, ¿el A o el B? Su costo, por si acaso, es 100 bolivianos. En ambos casos. ¿El A o el B? Sería 0,8, sería el B en este caso. Sí. Medio difícil, ¿no? De decidir. 10 centavos es muy poco. Sí, pero hay una diferencia. Tiene el mismo costo. El precio de venta, en este caso, digamos, es acá lo vende en 180 y acá lo vende en 100 con 10, ganando 10 centavitos. Ahora sí, ¿el A o el B? Lo duda, ¿no? El A, aparentemente, si ganas 80 pesos por cada vendida, esta empresa vende 1000 unidades al mes y esta empresa vende 10 millones de unidades al mes. Ahora sí, ¿el A o el B? El B. El B. Ahora sí, B. Nunca se dejen engañar por los porcentajes. El porcentaje es la peor referencia que puedes tener. Siempre calculen la ganancia por unidad y el volumen de rotación, porque eso te va a dar el parámetro de cuánto gana la empresa. Muchas veces dicen, pero gano el 80%. Sí, pero si tu volumen de rotación es bajo, por mucho que margines el 80%, tu ganancia va a ser mínima. Depende, ¿no? Es solo un hipotético caso, pero varía y variaría en muchos de los casos. Tuve esta misma situación igual en una defensa me decían, ¿cuánto creen que es el margen de utilidad que debe tener una empresa? Y hice una pregunta y me dicen, debería ser mínimo entre un 30 y 40%. Y digo, ¿en qué se basan para decir eso?
Pero el tribunal decía es que las empresas mínimamente ganan 30, 40. Y digo, mentira. Y el más claro ejemplo lo viví el año pasado. El mercado, la oferta y la demanda definen el precio. Cuando el producto es escaso, el precio sube. Si no, ¿qué ha pasado con los medicamentos? ¿Qué ha pasado con los barbijos solamente? Si nos interpolamos a lo que ha pasado el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, un barbijo, ¿cuánto valía? Hasta casi 10 pesos ha llegado. Lo que ahora está a 1 peso, 3 por 2 bolivianos, no sé cuánto ya está. Pero es que es el momento. Y muchas veces me dicen, es la locura. Yo digo, yo conozco empresas que marginan 700% del día. Y dicen, no, licenciado, está loco. No, pero también conozco empresas que marginan el 1%, incluso el 0,5%. Y dicen, no, es la locura. No, pero es en serio. 700% en una empresa importadora de medicamentos, 700% es como si nada. O sea, ganaba 7 veces el valor de lo que le costaba. ¿Me creen o no? Claro que sí, si yo te ganó más del 1000%. Y las que ganan 0,5 es que venden en grandes cantidades. Por eso prefieren marginar lo mínimo, pero vender en grandes cantidades. Igual en la empresa de medicamentos, que ha sido básicamente 5 años que estaba en eso, en la empresa de medicamentos, industrias de medicamentos, y sí, para licitaciones sacábamos productos donde ganábamos el 0,5% por producto, pero no vendíamos 1000, 10.000 unidades, vendíamos millones, a todos los seguros. Vendíamos por cápsula, por frasquito, vendíamos y atendíamos todos los seguros de Bolivia, que dependían del Estado. Cada mes teníamos que producir entre 1.200.000, 2 millones para entregar mensual por un año. Entonces, hay que tener muy claro, ¿no? Eso del precio de venta también es importante. El costo te sirve para fijar precios, pero tienes que ver más allá, como diría una frase, ¿no? Más allá de lo evidente. No es solo tener un precio, tienes que saber para qué te sirve ese precio, está acorde al mercado, mi margen de utilidad está según eso. Tengo que analizar muy bien todos esos detalles. ¿Facilita mis presupuestos? Claro que sí. Si yo conozco el costo de mi material, digamos, cada material me ha costado, cada kilogramo de material, 10 bolivianos. ¿Sí? Para hacer un producto terminado, necesito 2 kilogramos de material. Pregunta, ¿cuánto es el presupuesto para fabricar un producto? ¿Cuánto voy a invertir en material? A ver, ¿alguien? 10 bolivianos vale el kilo. Fabricar un producto necesito 2 kilogramos. Entonces, ¿cuánto voy a invertir en material? 20 bolivianos. Exactamente, 20. Pero ahora, y si yo les digo, quiero fabricar 150 productos terminados, entonces, ¿cuánto voy a necesitar de material? ¿Cuánto va a ser mi presupuesto de material? 1.500. A ver, analízalo bien. 150 productos terminados quiero realizar. ¿Cuánto es mi costo de material? Mi presupuesto. ¿Cuánto dinero necesito? 30.000. 30.000. Claro, porque para cada uno necesito 2 kilogramos. Entonces necesito en total 150 por 2, 300 kilogramos. Cada kilogramo a 10 bolivianos. ¿Sería 30.000? Sí, ¿no? 3.000. Ah, perfecto. Ahí está. ¿Qué he hecho? Presupuesto. Los costos me facilitan realizar presupuestos. Proyectar cantidades de fabricación a futuro. Entonces, tiene muchas bondades el costo. Y estoy hablando del costo del material, no del costo del producto. Entonces, el costo hay que tenerlo desde diferentes connotaciones. Es muy amplio. Podríamos profundizar muchos más
objetivos que tiene el costo, pero esos son los más relevantes. Tal vez alguno que no se ha entendido para ir aclarándolo mejor con respecto a los costos. Por favor, ¿podría volver a poner un poco más de énfasis en las políticas de precio de venta cuando habló sobre el volumen de rotación, por favor? Ya, no. Sobre las políticas, lo que decía era que pasa lo siguiente. Si tú tienes un costo de 100 bolivianos, ¿cierto? Y tú determinas una utilidad, o sea, no hablas sobre las políticas de utilidad, solo he comentado sobre las políticas de utilidad, pero digamos que tu utilidad dices, quiero ganar el 20% del costo. 100 por el 20% serían 20 bolivianos. Eso te daría el precio neto. El precio neto es costo más utilidad, son 120. Si a esto, ¿qué tengo que agregar? Le tengo que aumentar el impuesto, el IVA débito fiscal, y eso me va a dar el precio facturado. Desde ese punto de vista habla. A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuánto es 120 dividido entre 0.87? Eso me va a dar el facturado. 120 dividido entre 0.87. 137,93. 138. 38. Ya. El IVA sería el 13%, ¿no es cierto? No voy a sacar el IVA, pero quiero el facturado. Lo que decía con la política de precios es, primero, tu política del precio tiene que estar enfocada primero a tu margen de utilidad. Si tú vas a fijar un porcentaje, lo que decía con los porcentajes es que no necesariamente ese 20% tiene que ser estático. ¿En qué casos este 20% puede aumentar o disminuir? Puede disminuir generalmente si alguien te dice, pongamos esto, tu rotación de ventas de productos, cada mes en promedio vendes 10,000 unidades, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si en un determinado mes se te presenta una oportunidad y te dicen, quiero comprarte 200,000 unidades de tu producto? Pero dime, ¿a qué precio me puedes dar? Ahora sí te pregunto, o les pregunto, ¿a cuánto lo ofrecerías? ¿Podría ¿Me hacerlo a la mantengo a mitad? 138, No, Victoria? no, porque estaría vendiendo el doble y El doble, asegurar no. que, ajá, no, me refiero, 200,000. Vendo en lo- 10,000 y ahora tengo la oportunidad de vender 200,000. no, perdón, entonces sería muchísimo más. Entonces habría que por lo menos bajarle, según yo, la mitad a un 60%. Claro, A ver. esperando que Este, ese, Al este es 10%. tu límite, por si acaso. No puedes vender la mitad. Mira, imagínate qué pasaría si vendes la mitad. ay, me estoy confundiendo. 10% la utilidad podría ser, Lice. Licen, yo Dime. creo que de un precio facturado desde 115,000 habría una utilidad incluso de 400,000 si lo vendes a 115. Habría que hacer un análisis, ¿no? Por eso, a ver, la política es justamente lo que acaban de hacer ustedes. Se han puesto a analizar en el escenario, o sea, es una oportunidad, pero no hay que desesperarse, hay que analizar todos los escenarios posibles. ¿En qué sentido? Primero tienes que entender, tienes un límite, no puedes vender menos de 100. ¿Por qué? Porque ese es tu costo. Cualquier precio que afecte a los 100 bolivianos, o sea, que sea menor a 100, ya es pérdida. Entonces, tiene que ser mayor a 100. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Más o menos, puedo sondear como cliente. A ver, hazme una oferta. Te pago 110 bolivianos. A partir de eso puedo analizar. Si me dicen, te ofrezco 110, ¿qué voy a hacer? De 110, multiplíquenlo por el 87%, porque el 13% va a ser IVA. Ya no dividir. Ahora tengo que saber el precio neto. Saquen el 87%.
Para subir es multiplicar. ¿Cuánto sería? Existe pérdida. Sí. ¿Cuánto sería? 95,70 centavos. ¿Cuánto? 95,70 centavos. Eso. 95,70. Ahí está. Vean. Ya de plano digo no, ¿no es cierto? De plano digo no. Porque voy a perder. Entonces tengo que jugar con este análisis para determinar mi precio. Entonces digo, no puedo porque con 110 estoy perdiendo. Entonces negociando me di 120. A ver, ¿qué me dicen de 120? ¿Gano o pierdo? Gano, dice, desde ¿Cuánto 115 se gana. Pero con 120, ¿cuánto estaría ganando? 4,40. 4,40. Ahora, 4,40 multiplicado por 200,000, ¿cuánto sería mi ganancia? El total sería 20,880. ¿Cuánto? 20,880 sería. 20,880. Ujú. Versus, si no acepto esto, ¿cuál sería mi contrapropuesta? ¿Cuánto es 120? Digo, 20 bolivianos por 10,000. ¿Cuánto es? 20 por 10,000, porque esa es la utilidad. $200,000 menos ¿Cuánto? 200,000. 200,000. 200,000. Sí. Sí, 200,000. Ahora sí, dígame, ¿me conviene vender eso o no? Mm, No, al precio que me está No. ofreciendo para una ganancia mínima versus lo que gano normalmente no me conviene. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que analizar bien esto. Pero tienes que tener ese control de tu costo, tu margen de utilidad y tu volumen en todo momento. Por eso es una temática, es costo, volumen, utilidad lo que vamos a analizar en el segundo parcial. Pero es eso. La política de precios se va siempre a analizar según tu precio, tu utilidad y tu volumen de producción, si te conviene o no tomar ciertas decisiones. En este caso yo no lo aceptaría, a no ser que me mejore el precio. En 130, tal vez ahí me es rentable, ¿no? Claro, porque ganando más esto va a aumentar y por ende va a ser superior a lo que normalmente tengo de ganancia. Cuando llegue a una expectativa de que mejore esta utilidad, puedo aceptar el negocio, pero si no, no me conviene. Parece interesante la cantidad, pero no es solamente eso, hay que analizar todas las variables. ¿Vale? Elsa, muchísimas gracias. Muchas cosas por analizar todavía. Sí, hay muchas cosas vamos a ir viendo de todos modos, no hay un problema, pero son cosas que siempre se presentan los objetivos del costo. A ver, acá tengo, ¿cuál es la diferencia entre una empresa comercial y una industrial? A ver, ¿cuál es la diferencia entre empresa comercial y empresa industrial? Ahí me puedes decir, básicamente. La empresa comercial se dedica a vender ya productos terminados. En cambio, la industrial, desde una materia prima, lo convierte en un producto. Ya. La empresa comercial básicamente lo que hace es comprar, ¿sí? Lo que compra lo ingresa como inventario, le agrega una utilidad a su costo de compra y luego lo vende. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Acá, estoy comprando 10 unidades de mercadería. No sé si se logra ver. Se realiza. ¿Se ve? A ver. No tengo esto. A ver, dame un segundito.
Qué raro. Su esquema de esto lo he perdido. Sí. Voy a buscar. Lo tenía esto en Excel. Pero ya. Dice, Sí. de hace rato tocando el tema de las ganancias, el que Ya. ganábamos con 4 bolivianos con 40 centavos, la utilidad sería de 880.000. Ah, no era lo que me ha No, dictado. no era lo que le dictaron, Entonces, ¿la decisión cuál era? ¿Que acepto o no acepto? que acepto porque 800.000 es mayor que 200.000. Entonces, aceptamos. ¿Ve? Ya hemos cometido un error en la decisión. Muy bien, Kevin, gracias. Claro, no, me fié del cálculo, ¿verdad? No me percaté. 200.000 y 4 por 200.000 era, ¿no? Sí, sería 800.000. Tienes razón. Evidentemente, pero la idea de la decisión era esa, ¿no? Analizar si es factible o no. Y eso sí me acepta ese precio, porque lo hemos subido. Porque podría decirme, no, muy caro y desistir. Por eso hay que ver hasta qué punto puedo o no puedo tomar la decisión de aceptar. Hasta qué punto es viable y me conviene. Pero eso se analiza antes de negociar. Porque si en el momento lo haces, te puede sorprender la decisión y decir como un principio, ¿no? Y muchos analizan de esa forma. En el momento, en frío, les agarran y dicen, ya, a 110 ya, aceptado, ya, 110 vas a ganar, y termina perdiendo. Entonces, siempre antes de negociar un precio, primero analiza tu costo y tus alternativas de precio, ya que estén analizadas. Esa era la conclusión a la que quería llegar. Bueno, a ver, decíamos que una empresa comercial tiene 3 funciones, básicamente. La compra. Vean este caso. Estoy comprando 10 unidades, cada uno a 200. ¿Cuánto voy a pagar? 2.000. Vale. Cuando yo compro, pago 2.000 de mi dinero. Pero ¿cuánto es mi costo unitario? El 87%. O sea, cada uno en CD me ha costado 174 bolivianos. Si no, de 2.000 saquen el 87% y dividen entre 10, les va a salir 174. El costo no lleva impuestos. O en este caso, más simple, el costo no incluye el IVA, porque el IVA crédito fiscal es compensable con débito, es decir, se recupera, por ende no puede ser costo. Por eso a las facturas se saca el 87% para sacar el costo unitario. En este caso, 174. Vale, ¿qué hago con el 174? Ingreso a mi Cardex, 10 unidades a 174. A mi Cardex siempre va a entrar a costo, sería 1.740. Bueno, ¿qué pasa si quiero vender? Quiero vender 7 unidades de esas 10 que he comprado. Entonces, en mi Cardex va a salir 7 unidades a 174, que es el costo de cada unidad, va a salir un valor de 1.218. Pero ¿cuánto voy a cobrar? Voy a cobrar por cada uno 500. Por ende, voy a facturar 3.500 en la venta. Eso es lo que hace la empresa comercial. Compra mercadería a un precio, administra la mercadería y margina una utilidad para hacer la venta. Compra y vende, en palabras más sencillas. Pero dentro del proceso de compra y venta hay una administración de inventario. Y si hablamos de ganancia, hablamos de qué pasa con estos 500. Como el precio de venta es 500, de los 500 tengo que sacar el 87%. ¿Cuánto es el 87% de 500? ¿Alguien puede decir? 435, dice. 435. Perfecto. Eso sería el precio neto.
A esto le tengo que restar el costo de cada unidad, que ha sido 174. Entonces, ¿cuánto es? 174, 435 menos 174. 261. 261. Eso es lo que estoy ganando por cada unidad. Hay una cosa que deben tomar en cuenta. La empresa comercial tiene un margen de utilidad siempre elevado. La empresa comercial siempre margina más porque vende en cantidades pequeñas. Demora más tiempo en hacer las ventas. Y muchas veces piensan que la empresa comercial se aprovecha de la empresa industrial, pero la empresa industrial vende en cantidades y ahí compensa la utilidad. Pero ese es el detalle, ¿no? Ahora, además, la empresa comercial, como tiene que gastar en distribución, gastos de ventas, emisión, financiamiento, eso es lo que genera, ¿no?, sus movimientos como empresa comercial. Compra, vende. Vende con una utilidad incorporada. Pero ¿qué hace la empresa industrial? Entonces, la empresa industrial lo que hace es diferente. La empresa industrial compra materiales, almacena esos materiales, utiliza esos materiales en la producción, contrata trabajadores, paga costos indirectos, determina un costo de producción y vende el producto a la empresa comercial. ¿Qué tal es? Todo un circuito. ¿Vale? Explicamos este circuito de la parte industrial, ya con algunos números. Al retorno, por favor, ya se va a cortar en unos segundos. Entonces, por favor, mismo enlace, en 2 minutos, mismo enlace para continuar con la última parte. Bueno.